Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado, en un programa más de alto voltaje. No podíamos dejar pasar esta semana sin tocar un tema que podría ser oírse como un tema lejano, que es el golpe de Estado en Níger del 26 de julio, el golpe que acaba de suceder en la República de Níger. Digo lejano porque ese continente africano a veces se nos escapa de la reflexión, el análisis cotidiano. Pero este golpe de Estado tiene características muy importantes, más allá que cualquier golpe de Estado en África. Y es la importancia geopolítica del mismo y lo que significa en las relaciones, desde la guerra de Ucrania, la posición de Europa en el mundo, hacia dónde va África, y todo eso está entrelazado. Incluso qué pasa con Francia de ahora en adelante. Bienvenido, Fausto. Un tema que incluso te hablábamos antes del programa, es doloroso a la hora de revisarlo en sus hechos históricos, ¿verdad? Y un poquito frustrante y también algo de esperanza en medio de esta enorme tragedia que significa todo el postcolonialismo en África. No lo podías haber dicho mejor, Mimi. Incluso Francia estaba pensando que se te quedaba descolgada y Macron y todas sus pretensiones. Pero bueno, estando tan lejos de las complejas realidades africanas, es bastante difícil entender el impacto geopolítico de un golpe de Estado en Níger, una de las viejas colonias francesas en África, situada en una de las regiones más áridas y pobres del mundo. Ay, Comencemos. por Dios, es que el dato de 41.8% de la población en pobreza extrema que vive con menos de $1 o $2 al día, ¿verdad? Esa es la realidad de Níger, y de Burkina Faso y Mali, todas esa zona del Sahel. Perdón. Comencemos con los hechos crudos. Aunque ellos en sí mismos no nos van a decir mucho, poco a poco, narrándolos, nos vamos a ir acercando a los otros elementos de aquella realidad tan lejana, para entender no solo lo que ocurre, sino lo que representa, como vos bien decías, ese golpe de Estado para el país, para África, para Europa y para las realidades geopolíticas actuales. Comencemos con lo ocurrido, simplemente una relación de hechos. El recién pasado 26 de julio, una junta militar dirigida por el general Abdurrahmane Chiani, comandante de la Te Guardia Presidencial, felicito. El nombre más difícil de decir en el mundo. está escrito en lo difícil, Abdurrahmane Chiani, comandante de la Guardia Presidencial de Níger, depuso al presidente Mohamed Bazoum, presidente electo de Níger. Y después del golpe de Estado se producen dos escenarios contrastantes. Por una parte, el golpe de Estado fue instantáneamente condenado por Raimundo y todo el mundo. El Banco Mundial, la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea, Francia, Rusia y los Estados Unidos se pronunciaron contra los golpistas. Sin embargo, aquí comienzan las grandes cosas extrañas, las grandes diferencias. Porque en un país que luchó siempre contra los militares por gobiernos civiles, gigantescas manifestaciones populares salieron a la calle a apoyar el golpe de Estado. Y además, de una forma curiosa, en un golpe de Estado nacionalista, en medio de las manifestaciones aparecieron también algunas banderas de Rusia. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba de alguna manera Rusia detrás del golpe? Bueno, los Estados Unidos lo aclararon muy rápidamente. Dijeron que todos sus departamentos de inteligencia decían que Rusia no había tenido nada que ver. Bueno, por lo menos antes del golpe, ¿verdad? Porque la situación puede muy rápidamente evolucionar. Y luego dicen, ¿cuáles eran las razones para el golpe de Estado? Y bueno, nadie sabe exactamente las razones que tuvo
el, 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 el golpista Abdurrahmane, no se pueden saber, pero no importan las razones. El problema es la dinámica que la situación tiene inmediatamente después, porque a veces se comienzan las cosas con unas intenciones y la dinámica social y política lleva a otras. Por ejemplo, mientras Rusia condenaba, Prigozhin, el jefe de Wagner, saludó a los golpistas y les dijo, de una vez, si ustedes me lo piden, yo los apoyo. Y además, acaba de aparecer en Euronews que en efecto ya le pidieron en Mali, uno de los golpistas que así llegó a Mali se comunicó con uno de los comandantes de la Wagner para pedirle apoyo. Y perdón, y no Bueno, olvidar que la Wagner lleva años haciendo no solo intervención militar y apoyando a los gobiernos militares del Sahel, de esta zona, sino además propaganda en redes y propaganda prorrusa con años, una propaganda eficiente, además. No olviden quiénes los ayudaron en la independencia, en las guerras de independencia de ustedes. Rusia. lo que es en la misma África, el contraste fue el mismo. Mientras unos países vecinos condenaban el golpe y amenazaban con intervenir militarmente, otros países, también vecinos, advertían que cualquier intervención militar de quien fuera que fuera sería considerada como una declaración de guerra contra ellos. Entonces, la Comunidad Económica de los Estados de África, una especie de OEA de aquella zona, pero que más que eso es como una agencia neocolonizadora, le dieron un ultimátum de una semana. Ustedes devuelven al poder a Basum o los intervenimos. Y entonces, al mismo tiempo, Malí, Guinea y Burkina Faso, también viejas colonias francesas, que también pertenecían o pertenecen a la CEDAW, dijeron que cuidado, tenían cualquier intervención que iba a ser considerada como una agresión contra ellos mismos. Macron, por su parte, en un primer momento, no solo condenó al golpe, sino que advirtió que no dudaría en intervenir si un solo francés perdía la vida. Convocó al Consejo de Defensa de Francia para prepararse a una intervención en el país africano, país del que extrae el 33% del uranio de sus plantas nucleares. Recordando que Francia, en la crisis de la energía de Europa, estaba satisfecho porque ellos no tienen energía basada en el gas o el petróleo, sino en energía eléctrica derivada de las plantas de El energía atómica. 70% de su energía es El energía nuclear. 70%. Por eso se entiende la reacción de Macron, ya que París tiene intereses económicos decisivos comprometidos en el Níger. Bueno, esos son los hechos. Nunca antes en la historia reciente un golpe militar en África ha tenido semejante impacto geopolítico, ni se ha visto de forma tan inmediata condenado y amenazado por uno y defendido inmediatamente también por otro. Por eso comencemos por entender dónde se está produciendo semejante crisis. O sea, ¿qué es la República de Níger? Es una república La de República Níger. del Níger. ¿Qué es la República de Níger? Es una república muy joven. Es colonia francesa, independiente apenas desde 1960, con solo 63 años de vida independiente, que ha transcurrido entre gobiernos civiles y golpes militares, pero civiles o militares todos han sido cómplices de la explotación de parte de las compañías francesas. Pasó a convertirse en la neocolonia más cruelmente explotada del mundo. Basta pensar que ni siquiera tiene moneda propia. Funciona con el franco FCA, el mismo de la colonia, está con el mismo nombre, solo que el FCA antes era franco de la colonia africana y ahora es franco de cooperación en África.
La Sí. misma cosa. Y las Su, reservas de todos los países del Sahel están en los bancos, las reservas de oro en los bancos franceses. la mitad de sus reservas de oro está en Francia. Su curso está ligado al euro. Las monedas son acuñadas en Francia y Níger está obligado a tener ahí la mitad de su reserva como respaldo. Lo importante es que no puede disponer de ese oro. Lo tiene ahí, pero no depositado. Lo tiene como especie de rehén, ¿verdad? No tiene derecho a política monetaria, no tiene derecho a contraer un préstamo internacional sin permiso de Francia. Las compañías francesas se han apoderado de la explotación de riquezas minerales, sobre todo uranio, pero también Oro. oro. Y mientras que el 90% de la población de Níger ni siquiera tiene alumbrado eléctrico, París brilla. Le dicen la ciudad de la luz, con electricidad producida por plantas nucleares alimentadas por el uranio de Níger. Pero bueno, el Níger no tiene su propia electricidad y ahora Nigeria le cortó la luz, porque la luz le llegaba de Nigeria. Vamos a ver. Níger es un país, el tercer país más pobre del mundo. En 2020 aparecía que había ganado 2 puestos en el ranking del PNUD. Bueno, está en el tercero desde abajo. O sea, era el más pobre del mundo. ¿Qué significa ser tan pobre? Es que no podemos entenderlo. Para que nos demos una idea, tenemos que compararlo con algo cercano. Por ejemplo, Haití. Pues bien, el índice de desarrollo humano de Haití está 26 posiciones por arriba de Níger. ¿Se entiende ahora? No hay pobreza semejante, Pero a no ser exporta uranio y entre sus exporta oro. vecinos. Ella exporta uranio y exporta oro, ¿verdad? Más del 75% de su población, más del 75% de su población, no el 48%, el 75% de su población vive en pobreza y más del 60% en pobreza extrema. La mitad de su población es menor de 15 años. Y entonces la pobreza de Níger hace que el país dependa de ayuda humanitaria para alimentación. Ni siquiera tiene su propia planta de producción eléctrica, lo decíamos. Ahora, es absolutamente inhumano que en medio del golpe lo primero que hacen es suspender la ayuda humanitaria de la que depende la alimentación. Además de eso, tiene bases militares extranjeras, 1.500 soldados franceses, 8 regimientos de la compañía de mercenarios privada, que es la Legión Extranjera Francesa, que la han glorificado y romantificado en Hollywood, pero que es simplemente una compañía privada de mercenarios. El grupo Wagner con otro nombre, pero es lo mismo. Es el Wagner francés, no ruso. No es igual, Mimi, no es igual, porque el grupo Wagner no está colonizando, ni asesinando, ni haciendo las barbaridades que hizo la Legión Extranjera Francesa. Pero bueno, son comparables, por lo menos en cuanto a En esta época. formaciones privadas, en cuanto a formaciones privadas. Bueno, hay 1.000 soldados norteamericanos que protegen la base de drones más grande del mundo de los Estados Unidos para intervenir rápidamente en toda la región de África y el Oriente Medio. Bueno, Níger está en el Sahel. ¿Qué cosa es el Sahel? Bueno, el Sahel se le llama el cinturón del hambre. Es una franja de países que atraviesan África desde el este, en el Mar Rojo, en la entrada del Canal de Suez, donde está Sudán, que fue colonia británica, hasta el oeste, en el Océano Atlántico, donde está Mauritania. En medio quedan atrapados y sin salida al mar los países más pobres del mundo: Chad, Níger, Malí. Todos ellos atravesando el desierto del Sahara. Y Burkina Faso está al otro lado, más abajo. Todos son excolonia francesas, todos neocolonia
de multitud de poblaciones, de diversas etnias, diversos idiomas. Bueno, son 5.400 kilómetros entre el Océano Atlántico y el Mar Rojo. Así como es una franja pobre, es una franja de golpes militares continuos. Desde 2021, o sea, hace apenas 3 años, se han producido 6 golpes de estados militares en Malí, Chad, Guinea, Sudán y en 21 en Burkina Faso. En ninguno de esos golpes hubo los aspavientos que ocurren ahora en Níger. En todas partes, el fondo de los problemas de gobernanza tienen que ver en el fondo con la insatisfacción social. En Chad, por ejemplo, Francia protegió un gobierno dictatorial de 30 años, Mimi. Y en una batalla reciente con los yihadistas, el dictador fue asesinado. Y entonces su hijo tomó el mando, es decir, como Somoza en Nicaragua, bajo la mirada complaciente de Francia. Pero algo está cambiando, Mimi. Los últimos golpes de Estado ya no son golpes al servicio de las compañías extranjeras, tienen un subtono anticolonialista. En una reciente visita, bueno, llamémosle visita, hubo en Rusia, vamos a verlo luego, una cumbre África-Rusia, y ahí Ibrahim Traoré, que es uno de los dirigentes militares más brillantes de todo este grupo, dijo una frase impresionante, que a mí cuando la leí me impresionó. Un esclavo que no se revela, dice, no merece lástima. Y luego le decía a los miembros de la Unión, del CEDAW, a los que están atacando a Níger, les decía, dejen de condenar a los africanos que deciden combatir a los gobiernos que son títeres de Occidente. Ese es el subtono que está detrás del golpe de Estado de Níger, que tiene que ser comprendido, como vos lo apuntaste desde la introducción, en el contexto de recomposición del tablero geopolítico del mundo. Fausto, Y pero hay un elemento que está un poco atrás, no sé si lo ibas a tocar más adelante, que es la desestabilización que provoca el yidaísmo, ¿verdad? El terrorismo en toda esa zona, producto de una acción de Occidente también, cuando se destruye Libia, porque a Libia no se le invade, no se quita a Gaddafi, sino que se destruye Libia. Y a raíz de ahí, el yidaísmo alimenta toda una desestabilización en esta zona también. De ahí piden apoyo a los ejércitos primero de Francia y Estados Unidos y después a Wagner para poder controlar esta fuerza que es otro elemento de desestabilización y también de búsqueda de expulsión de Occidente, de África, del neocolonialismo de Occidente. Efectivamente, Mimi, muy bien dicho, la enorme desestabilización política producida por las intervenciones militares norteamericanas y de la Unión Europea, desde Irak hasta Libia, tuvieron como consecuencia el surgimiento nacionalista del extremismo religioso musulmán, conocido en general como yidaísmo, de la yihad, la guerra santa. Pero el yihadismo no es una peste. No se contagia como una enfermedad por contacto. Llegó un yihadista y se le pegó el yihadismo. No. Progresa porque existen condiciones sociales deplorables de las que se nutre. Hasta ahora se trata de enfrentarlo militarmente, no atacando los problemas sociales, étnicos y nacionales que lo hacen crecer. Como era esperarse, la pobreza y la miseria del Sahel eran un lugar propicio para su desarrollo. Y aunque haya sido la desestabilización de Libia la que provocó ese desmembramiento y el desarrollo de ese nacionalismo afectado por los tremendos bombardeos que había recibido, si se logró extender a Sahel es porque esos países mantenidos débiles y endeudados se han visto amenazados
y no han podido enfrentar ese desarrollo del yihadismo terrorista. Y entonces pidieron ayuda a la Unión Europea. Y la Unión Europea desarrolló una ambiciosa intervención militar en toda la zona del Sahel bajo liderazgo de Francia. Se llamaron la Operación Bakuba, la Operación Barkhane. Entraron en Sahel con más de 6.000 soldados, artillería y aviación, con el pretexto o razón de combatir el yihadismo. Pero el problema es que llegaban con aviación, el yihadismo no se combate con bombardeos, o sea, era una operación europea bajo mando militar, pero... Además, lo que protegían no era la población civil, eran las inversiones de Europa en el Sahel. Es decir, obviamente había más protección a esas inversiones que a la sociedad civil contra el terrorismo. Es que no se lanzaron en operaciones militares contra el yihadismo, sino que lo que hicieron fue servir, como vos lo decís, de protectora de sus minas, de sus yacimientos que estaban explotando. El problema es que el surgimiento de los nombres que sean, Yihad Islámica, Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram en Nigeria y ahora también en Malí, en realidad esconde las causas más profundas del crecimiento de esa insurgencia basada, lo decíamos, en problemas sociales, étnicos, nacionales, que no se resuelven por las armas. Máxime si el país que interviene militarmente es el mismo que tiene las compañías mineras, que es lo que llegan a cuidar, lo que llega a intervenir. Las misiones esas acabaron mal. El resultado fue un estado de ánimo más bien contrario, contra Francia, porque era el que dirigía eso, y un movimiento político favorable a Rusia, que no tiene en estos momentos minas explotadoras en esa zona. Y fue colonialista en África. Su trabajo fue en el este europeo. No tiene un pasado negativo con África. Al contrario, lo ayudó en sus guerras de independencia. Y así fue como hubo golpes de Estado que expulsaron a Francia y se acercaron a Rusia. Y entonces constituyeron juntas militares de tendencia claramente antifrancesa. Son regímenes militares de una nueva forma de nacionalismo, un retorno, digamos, al nacerismo, al movimiento militar que se produjo en toda África del Norte, que buscaba el aprovechamiento de sus riquezas naturales. Y como tal, representan un desafío a la tradicional alianza occidental para reforzar, en cambio, sus relaciones con Rusia, que en este caso le está sirviendo de ayuda. En Mali los militares franceses estaban de acuerdo con la dictadura militar hasta que la dictadura militar invitó a la compañía Wagner. Y lo que dijo Macron es que no somos compatibles, o Wagner o nosotros, y le dijeron Wagner. Bueno, parece que ahora con el golpe de Níger el camino es parecido. Los discursos oficiales de los nuevos gobiernos, de todos ellos, se enmarcan en un giro nuevo de la lucha africana por su autonomía, que se traduce en poner fin a la injerencia francesa, cambiar la estrategia política neoliberal impuesta por la Unión Europea. Y yo quiero recordar aquí que el famoso consenso de Washington llegó a África antes de que se llamara consenso de Washington. África solo ha conocido neoliberalismo. Ahora, la visión y presencia, que lo vamos a ver luego, sobre todo de China, muestra que es posible el desarrollo con otros modelos económicos, sociales y, digámoslo, políticos, que existen otras formas de institucionalidad posible. Y no la que quiere tener Europa. Estamos acá para hacer un corte, Fausto, y queda muy bien. Y nos queda pendiente esa otra enorme figura en África que es China. Regresamos con ustedes en unos minutos. De vuelta con ustedes, nuestro tema de hoy, Níger y el enorme cambio geopolítico que el golpe de Estado, uno más que pareciera no ser uno más, está provocando.
al cierre del programa, Fausto hablaba de un nuevo jugador en el terreno importante, un nuevo y enorme y diferente interventor en África. Bueno, el golpe de Estado tiene que entenderse como el momento justo que tienen estos países para aprovechar en su beneficio el surgimiento de nuevas posibilidades geopolíticas. Y aquí se presentan dos actores alternativos, ¿verdad? Rusia y China. Y hay que comprender este movimiento de autonomía dentro del contexto de un orden mundial que perciben en proceso de cambio. Yo quiero aquí hacer un ejemplo de ese proceso de cambio, de esa óptica. Y es la visita de Victoria Nuland a Níger. Victoria Nuland es la halcón por excelencia neoconservadora de la administración Biden, es la que estuvo detrás del golpe de Estado del Maidán en Ucrania y llegó a Chiani a pedir hablar con, llegó a Níger a pedir hablar con Chani y a hablar con el presidente depuesto y a poner sus condiciones. No la dejaron ver, ni al presidente depuesto, ni Chiani se dignó a atenderla. No, esto es una cosa impresionante. La procónsul del imperio volvió con el rabo entre las piernas y solo pudo hablar con un vocero de segunda línea y dijo, fueron conversaciones muy duras, dijo. Nada prueba mejor que eso, que Estados Unidos no es lo que era. Y hay una analista, Viviane Ogu-Corby, que es analista española de África, que se pregunta, ¿se habrían atrevido, dijo, hace 2 años, Mali y Burkina Faso a alejarse de Francia y a alejarse de la Unión Europea si no estuviera en curso un proceso de cambio geopolítico en las hegemonías de poder global? Jamás. Y ella misma se preguntó, eso, exactamente, eso fue lo que ella dijo. Bueno, en este punto de la comprensión del significado de las repercusiones internacionales del golpe de Estado de Níger, necesitamos otro contraste, lo que fue la colonia europea y la neocolonia, y lo que es o lo Y que posterior fue. también la intervención de los Estados Unidos en la región, ¿verdad? En la poscolonia europea. En primer lugar, ese contraste sobre todo está determinado, como vos lo dijiste, entre las relaciones históricas de África con Europa, de África con Estados Unidos y las relaciones de África con Rusia y de África con China. Son 2 capítulos completamente diferentes. Por una parte están las potencias europeas que la colonizaron de forma barbárica, asesinando, mutilando a millones de africanos, explotando riquezas naturales, dividiéndola en fronteras artificiales, repartiéndosela como si fuera como Francia e Inglaterra se repartieron el Sahel. Vos te quedas con aquel lado, yo me quedo con el otro, para mejor controlarlos. Esa es la verdadera historia de África en general. Pero en el caso del Sahel ha sido, si cabe, muchísimo más dramático, precisamente porque en esos países limítrofes entre el mero desierto y las grandes selvas africanas, ni siquiera la agricultura local ha servido para poder ofrecer medios alimenticios de supervivencia a sus poblaciones. Piénsese que en Níger el 96% de ese territorio es desierto o montañas de roca agreste en un paisaje como la luna. Apenas el 4% de su territorio es apto para la agricultura. Si a eso se suman sequía, el avance de la desertificación, ahí cada cambio en el régimen de lluvias, cada exceso de sequía y desertificación ha significado muerte por hambre de millones de personas. Y bueno, y aquí yo quiero dar un contraste entre los países europeos.
mientras cada año sacan en uranio y oro más de 3.500 millones de dólares, en 2005, que hubo una sequía, ante 3 millones de personas en peligro de muerte por hambre, las Naciones Unidas abrieron un fondo de alimentos de 65 millones de dólares. ¿Ah? Y cuando Rusia hizo el primer pacto de permitir el paso de trigo para beneficiar a esos países, el colmo de los colmos, al Sahel llegó el 5% del trigo ucraniano. Francia se quedó con la mayor parte. Es un hecho comprobado. Lo hizo para contrarrestar su inflación. Perdón, Bueno, y en la cumbre en Rusia acaba de ofrecerle a estos países trigo ruso donado, ¿verdad? Es decir, gratis. gratis. Son elementos, ¿por qué? Porque Rusia cerró el acuerdo con Ucrania de entrega de puerto y bombardeó el puerto en que Ucrania seguía los granos. E inmediatamente les ofreció toneladas de grano a estos países gratis para compensar lo que iba a pasar con esa acción militar. De ahí ondean las banderas de Rusia en esta. 23.000 toneladas de trigo le estaba ofreciendo, en fin, a solo uno de esos países. La realidad neocolonial de África es tan brutal, Mimi, que se podría decir que durante sus años de independencia, los países africanos han sido todavía más explotados que en la época colonial. Esto es una barbaridad la que estoy diciendo, pero hay un análisis del desarrollo de su independencia que para mí lo muestra dolorosamente. Veámoslo así. Cuando se independizó África, la población africana era el 9% de la población mundial. Hoy es el 18% de la población mundial. Es decir, su proporción de población con relación a la población mundial se ha duplicado, pero su economía con relación al PIB mundial sigue exactamente el mismo. En 1960 era el 3% del PIB mundial, hoy es el 4% del PIB mundial, con una proporción de población que es el doble con relación a la población mundial. O sea, realmente las potencias coloniales han impuesto un sistemático endeudamiento. Cada préstamo, además, del FMI, del Banco Mundial, ha venido condicionado de una forma brutal, con disminución, por favor, en inversión social, en salarios, ha puesto impuestos que se disminuyan los salarios. Y nunca ha Los, aumentado el pago por el uranio, el oro y los demás minerales que son extraídos de sus países. O sea, y es además solo ellos asquerosa la saben, y situación. además solo ellos saben cuánto sacan, porque Níger no tiene ningún medio de saber la cantidad que están sacando las compañías que directamente lo Hay un pasan de la elemento mina que a quería Francia. señalar, Fausto, y tiene que ver con Mohamed Bazoum, el presidente depuesto que habló de vamos a darle educación a los niños y lo empezó a hacer, que las mujeres tuvieran educación y lo empezó a hacer, y además aumentó la producción en Níger. Y uno dice, bueno, alguien llegó a modernizar, es el aliado de Occidente y es el que los militares deponen. Pero es que Occidente de nuevo quiere imponer democracia sin tomar en cuenta las realidades internas. Níger tiene no sé cuántas, tenía el número, pero se me olvidó, de 57 lenguas diferentes y no sé cuánta cantidad de clanes y etnias diferentes, y le imponen una democracia única, descentralización, y nombran de presidente a un musulmán árabe que representa el 0.8% de la población en las diferencias étnicas. Es no conocer e imponer de nuevo institucionalidad totalmente lejana de la realidad de un país. En semejante endeudamiento, los estados nacionales africanos no han tenido capacidad financiera de enfrentar no solo sus necesidades de inversiones productivas y de infraestructura, sino mucho menos hacer realmente frente a sus ingentes problemas internos, sociales, étnicos, agrarios. 2 años tiene Bazoum de estar en el poder,
y yo realmente dudo los informes de los cambios transformacionales que haya Pero podido es que el tener. Banco Mundial publica que iba a crecer o estaba creciendo al 11%. Por eso es que hablo de que él tenía esperanza de crecimiento. Pero en esa realidad es imposible hablar de democracia, ¿verdad? Y de orden, institucionalidad Bueno, occidental a la europea. bueno, esa es una de las realidades de la relación de África con el mundo. Países débiles, endeudados, dependientes y en manos de dictaduras que han sido afines a metrópolis coloniales o de disque democracias por votos de absolutas minorías que también han estado afines a las metrópolis coloniales. Entonces, existe otra historia, no es la única, es la historia de la relación de África con Rusia y con China. Yo voy a comenzar con China para ver si me da por lo menos un poquito de tiempo de Porque hacerlo. con Rusia, mal que bien lo hemos hablado, o hacerlo muy corto de Rusia y entremos en China, que es mucho más interesante lo que a su relación con África. En la historia, en la historia, tanto China como Rusia han tenido una presencia amistosa benéfica. Desde la fundación de la República Popular, China ha brindado su apoyo a las luchas africanas por la liberación nacional del yugo colonial impuesto por las colonias, por las potencias coloniales europeas. Y se ha identificado mucho con África porque la ha visto como a sí misma, como víctima del colonialismo. Y dice y hace un parangón entre el colonialismo europeo en África y las guerras del opio y el dominio británico en China, como parte, dicen, de siglos de humillaciones. Tras la independencia, realmente fue impresionante cómo China comenzó desde 1964, se independizaron en el 60 más o menos. Zhou Enlai en una visita a Ghana sentó los mismos principios que tienen hoy la relación de China con África. Exactamente igual. Son 60 años de los mismos principios. Igualdad entre socios, relaciones de beneficio mutuo, no intervención en los asuntos internos, respeto a la soberanía e integridad territorial. Y no se quedó en palabras. En 1970, China, que era muy pobre en 1970, concedió un préstamo sin intereses a Tanzania por el equivalente a valor actual de 3.000 millones de dólares para la construcción de una línea de ferrocarril de 1.800 kilómetros para unir Tanzania con Zambia. Yo te envié, Mimi, que fue una labor titánica, faraónica, extraordinaria. Y resulta que era un préstamo sin intereses que después se lo perdonó. Esa era la tónica de China en la época de Mao, cuando no tenía recursos. Y esa es la misma tónica de China ahora, que sí tiene muchos recursos. Desde 2009, China supera en comercio, inversiones, préstamos blandos y inversión extranjera directa a todos los países occidentales juntos. Y hablemos de Níger, porque estamos hablando de Níger y realmente tal vez valdría la pena un programa entero para ver todo lo que está haciendo en toda África. Pero en Níger, China inició la construcción de la obra más espectacular de infraestructura de toda la historia de Níger, para que pueda aprovecharse plenamente de la producción y la venta de su petróleo. Es un oleoducto transnacional de 2.000 kilómetros. Se le llama oleoducto de exportación Níger-Benín, que conectará el yacimiento de petróleo de Níger con el puerto de Semé-Craqué. Y eso va a permitirle a Níger que aumente su producción de petróleo actual de 20.000 barriles diarios a 120.000 barriles diarios. Es decir, la ayuda china para un oleoducto que va a pertenecerle a Níger aumentará el 600% de su producción y aprovechamiento nacional del petróleo. Aquí hablemos de la diferencia de concepción que tiene de relación China con lo que ha hecho Occidente en África y en otros países, que lo dice muy claro: horizontalidad,
respeto, vos lo dijiste, a la territorialidad de los países y a su organización interna. ¿Tiene beneficios China? Claro que tiene beneficios. Sus empresas construyen y ganan por la construcción y crea mano de obras y crea después comercio con los países. Pero hay un juego mucho más horizontal porque, como bien lo dijiste, le queda a Níger, por primera vez va a ser propietaria de algo desde que se inició la invasión y la colonia en África, ¿verdad? Va a ser dueña de su petróleo. Y adicionalmente, China, que está presente en la mayoría de los países africanos, no se pone a decir que le va a dar ayuda humanitaria, que va a llegar con caridad, que va a llegar con cooperación para ayudar a los pobrecitos. China no actúa como asistente de ayuda social, sino como socio que quiere convertirse en motor de desarrollo de las naciones africanas. La inversión de China es inmensa. No solo es el principal socio comercial, sino que es el mayor inversionista productivo y financiero. Con la inversión extranjera directa, existen más de 2.000 compañías. Algunas son estatales, pero la mayoría son pymes chinas. China está utilizando la inversión en África para alimentar el desarrollo de sus propias pymes. Y no solo como industrias extractivistas, sino como iniciativas comerciales de apoyo local, de desarrollo. Como financista, los préstamos estatales del China Exim Bank y el China Development Bank, China supera desde hace 14 años a todas las inversiones del Banco Mundial en volumen de préstamo a bajísimos intereses. A bajísimos A eso, intereses, exactamente. Y pero no estudiando solo la cuando, capacidad de pago de los países y no exigiéndoles pago por encima de su capacidad, no, ¿verdad? pero es más interesante todavía, porque en ocasiones en que ha habido naciones que se han visto obligadas a suspensión de pago, China les ha perdonado la deuda. A eso hay que añadir la creación de zonas especiales económicas, contratos de construcción de los que hablaba, exportaciones hacia China a cambio de inversiones en infraestructura. Eso es interesantísimo. Que China se lleve los productos de esos países y lo pague con construcción de infraestructura local. Es lo que le llaman el modelo Angola. En los últimos 20 años, China ha eximido del pago a más de 8 países africanos. Bueno, siendo diferente el rol de Rusia, primero con la Unión Soviética y ahora con la Federación Rusia, no ha llegado a tener esa capacidad benéfica que ha tenido China, pero tampoco ha llegado como conquistador ni como colonizador. Ahí apoyo ha sido incluso más militar, más de capacitación, ¿verdad? Que es una labor que los africanos también necesitan para enfrentar el terrorismo y a los neocolonialistas, ¿verdad? Llenó un espacio que ya estaba libre y que le beneficia en un momento en que está aislada, ¿verdad? Y Rusia. en la época colonial apoyó las luchas de independencia. Fue el socio principal de varios países del norte de África, Libia entre ellos, Egipto entre ellos y de Oriente Medio. En los años 70 financió y armó excelentes y muy importantes intervenciones militares de Cuba, que fueron decisivas en dos cosas: la independencia de Angola y Guinea-Bissau y la lucha contra el apartheid de Sudáfrica. Hay que recordar que tropas cubanas derrotaron por primera vez en la historia a tropas sudafricanas. Toda esa historia de apoyo activo de Rusia a los pueblos africanos contra el colonialismo hace que la imagen de Rusia tenga un carisma positivo, en mucha medida liberador. Y Ahora, entonces vos ves los analistas occidentales que dicen, y entonces Rusia se aprovecha de la retórica de no haber sido colonialista. Bueno, yo creo que sí, tiene todo el derecho de aprovecharse de la retórica de no haber sido colonialista. aquí, ¿qué es lo gran importante? Lo más importante de esto es Europa
y sobre todo Francia en franca caída en su relación con África y, ojo, pudiendo quedar sin los insumos con los que monta su desarrollo. Estados Unidos, que ya no lo ven como el policía, ni el guardián, ni de quien tienen que cuidarse. Una Rusia muy agresiva, con un Wagner que le apoya militarmente, y totalmente aislado de esto. No está aislado nada, perdón, lo digo de una manera por cómo crear posibilidad de ver la diferencia, una acción de China que ya nadie detiene, que le ha creado unos vasos comunicantes con África, que si logra desarrollarla, compensa comercialmente lo que está perdiendo en los bloqueos que le está haciendo Occidente. Podría compensar hacia futuro, ¿verdad? No solo China, sino Asia. Y un Y mundo es que desarrollándose de dos maneras totalmente distintos. Occidente, Europa, América, por un lado, y por el otro lado, Asia y África, desarrollándose totalmente diferentes. Más allá de lo que hablamos de una nueva Guerra Fría, es una nueva organización económica y social en el mundo. tras la caída de la Unión Soviética y su hundimiento económico y geopolítico, el rol de Rusia disminuyó en África. Pero en la medida en que ha logrado recuperarse para volver a tener una presencia militar en países en donde ha sido llamado, como Siria o Libia, ha montado un sistema público-privado con la compañía Wagner, muy demonizada, pero era una necesidad. El Estado ruso no tenía capacidad propia financiera y entonces Rusia provee el aprovisionamiento bélico y la propia compañía negocia su sostenimiento financiero. Y entonces así que el apoyo de la compañía Wagner ha sido pedido en Malí después que las tropas expedicionarias francesas no lograron hacer retroceder a las milicias yihadistas, que ahí siguen. Pero el Ojo, hay un fundamento, elemento económico ahí muy interesante. Algunos países le pagan al grupo Wagner por no tener efectivo, entregándole minas para que explote minas de oro. Y ese oro llega hacia Rusia y ayuda al financiamiento ruso en este momento en la guerra de Ucrania o en el desarrollo normal de Rusia, ¿verdad? Y hay un juego también muy interesante. y entonces el fundamento más importante, el más importante de la popularidad del binomio Rusia-China, sí, todo juega, el apoyo militar, el apoyo financiero, juega el apoyo, las empresas, la inversión extranjera, todo juega. Pero lo más decisivo, en mi criterio, solo un criterio, es que están presentando un modelo diferente como alternativa de desarrollo contra el neoliberalismo. Eso es una cosa decisiva que ni siquiera en América Latina hemos terminado de entender. Es un retorno bajo circunstancias diferentes a lo que fue la conferencia de Bandung, al nacimiento de los países no alineados que ahora aparecen como el sur global, como los BRICS que se están ampliando y se van a reunir, no sé, dentro de 2 meses en Sudáfrica. Ambos países, tanto China como Rusia, han establecido convocatoria de sendos foros de cooperación con África. El primero fue China, que estableció desde el 2000 la conferencia ministerial del Foro de Cooperación entre China y África. Ya lleva 6 y en cada uno abren nuevos capítulos y tienen un sistema de control y rendición de cuentas y están dando cuenta de qué se ha hecho. Tanto los países africanos tienen que dar cuenta de lo que han hecho con la ayuda china, como China tiene que dar muestra de lo que ha hecho en los contratos de construcción. Ya lleva 6. En el caso, y ahora con la ruta de la seda, está desarrollando todo un sistema nuevo de comunicación y de infraestructuras entre toda África. En el caso de Rusia, el julio pasado se celebró en San Petersburgo
la segunda cumbre África-Rusia. Llegaron 17 jefes de Estado y 49 delegaciones oficiales de países africanos. Esto es importante porque es en medio de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, cuando Estados Unidos dijo, los voy a convertir en parias internacionales. Bueno, esos parias convocaron una reunión de países africanos y los 49 países asistieron y 17 jefes de Estado llegaron. Rusia, como vos lo decías, dará cereales, ahí prometió. Bueno, está perdonando 23.000 millones de dólares de deuda a los países africanos. Entonces estamos nosotros aquí con qué es lo que va a pasar en Níger. ¿Va a haber una intervención militar? ¿Van a atreverse a abrir otro frente mundial de división? Y bueno, pueden comenzarlo, pero ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a seguir? Es decir, Lo interesante en realidad lo están pensando, Fausto, porque si no ya lo hubieran hecho. Es decir, lo están pensando. El presidente de Nigeria dijo, hagámoslo, ¿verdad? Acomodado por Francia. Y el Congreso de Nigeria le dijo, no, ¿verdad? Entonces, pero además tampoco puede. La única forma en que podría sería, igual que como Ucrania, con una guerra en que los nigerianos ponen los muertos y las potencias extranjeras ponen las armas. Y eso no está claro. Vos me quitaste la palabra de la boca, realmente. Lo están pensando, pero más que lo están pensando, ¿cómo te diría? Están haciendo un cálculo del que no tenemos nosotros la más mínima idea de las consecuencias, porque lo que se está revelando en África de nuevo es la tremenda debilidad estratégica cada vez mayor de la Unión Europea, de Europa, porque no solamente está perdiendo, no está perdiendo influencia, está perdiendo algo peor, Mimi, está perdiendo su visión como un poder blando, como un poder suave, como su poder, el poder de la persuasión, el poder civilizatorio de Europa está, está, está colocado en una situación muy grave. ese rol lo está tomando China, ¿verdad? Ese poder blando, esa influencia, eso lo está tomando China. Y si a los occidentales no les gusta la forma en que lo hace China, bueno, las estamos haciendo muy mal para compensar todo lo bueno que está haciendo China con su poder blando en el mundo para tomar hegemonía. Es que Europa, lo hemos hablado, y para mí es tremendo porque la visión civilizadora nuestra es muy occidental y Europa es la cabeza de eso. Y lo que estamos viendo es, así como dije, una franca caída de Francia. Bueno, es Francia parte de, en realidad lo dijiste vos muy bien, es una franca caída de Europa. Consumí mucho, Fausto, pero quedan unos 30 segundos. Bueno, básicamente estamos nosotros de nuevo en el mapa del mundo, en la carta del mundo, en el libro en el que se está escribiendo la historia, pasando una página. No sabemos qué viene en la siguiente página. Puede ser muy, muy, muy delicado, pero estamos viendo Occidente jugando con armas y estamos viendo a Oriente jugando con desarrollo, inversión. O sea, es increíble que tengamos que decir esto y pienso que nuestros lectores van a decir que somos pro chino o pro ruso, ¿verdad? Exacto. O no, pero es que el peor error de Occidente es haber obligado a Rusia a ser parte de Asia y no de Europa, ¿verdad? Hasta aquí llegamos hoy. Y ojalá no nos acusen de lo que dice Fausto. A todos ustedes, muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes, Mimi.